Bendiciones a todos los hermanos una vez más. Qué bendición seguir con este proceso de discipulado. Felicito a todos los valientes que se han comprometido primeramente con Dios de empezar y terminar este discipulado, que va a ser de gran bendición. Así que, más o menos a manera de información, dentro de un mes, con la ayuda del Señor, el ingeniero de sistemas me estará sacando una plataforma donde todos los discípulos que han empezado este discipulado van a poder tener acceso y van a poder también tener sus talleres donde todos lo van a responder. La idea es que todos puedan responder de la misma manera en base al material que se les está dando. Gloria al Señor, les estaré avisando en cuanto a esto. Hoy vamos entonces con el segundo tema del discipulado, lo que es la salvación por gracia. Y hay una palabra clave que tenemos que entonces amplificar a la luz de la Escritura, es la palabra gracia. La palabra gracia del latín, que es el idioma hijo también del griego, esa palabra gracia en el latín significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Eso lo habla en el latín, lo que es gracia. En el griego, ¿cómo lo define también? La palabra charis del griego define gracia de la siguiente manera: significa favor o regalo inmerecido, y se usa en el Nuevo Testamento para referirse al regalo de la salvación a través de Jesucristo. Eso es lo que me define entonces la palabra gracia, para que la tengan muy en cuenta. Gracia, regalo inmerecido, favor de Dios, benevolencia, ¿sí? Para que tengan en cuenta esa parte. La salvación por gracia. El Señor Jesucristo, por su muerte expiatoria, compró la salvación del hombre, el cual se hallaba muerto en delitos y pecados. Según Efesios, el apóstol Pablo, en esta carta a los Efesios, dice lo siguiente. En el capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente referente a la gracia: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hablando de salvos por gracia. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces eso es lo que es gracia, regalo inmerecido, el favor de Dios. Cuando el Señor nos habló en el Antiguo Testamento de muchas maneras, ¿sí?, de un sacrificio por nosotros, se hablaba del Señor Jesucristo. Y esa es la parte en la que yo quiero centrarme, lo que es la gracia, la benevolencia de Dios, el favor de Dios, el regalo inmerecido. Eso es la gracia. Y un muerto no puede hacer nada por sí mismo y por hoy ni por otros. Y no puede desempeñar ningún tipo de actividad porque permanece en inercia total. Es hablando de un muerto que no puede salvarse a sí mismo. Entonces, por ello el hombre no tiene nada que ver en la planeación de la salvación ni en la ejecución, sino solo en la aceptación. Simplemente es aceptarla. ¿Qué necesito hacer? Tener usted en su corazón ese deseo, ese anhelo de recibir por gracia la salvación de parte del Señor, que es aceptarlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso es que cada persona, cada que llega a las congregaciones, se les pregunta primero: ¿quieres recibir al Señor Jesucristo en tu corazón? No lo ponemos a repetir simplemente por hacerlo, no. Se le pregunta primeramente a la persona si quiere recibir al Señor en su corazón. Cuando la persona toma la decisión, porque hay unas que dicen que no, o sea, que el tiempo no es todavía y no se puede forzar. Entonces hay otras que dicen que sí. Entonces se les hace la oración aceptando al Señor en su corazón como único y suficiente Salvador. Entonces, cuando hablamos de salvación, es librar de un peligro, el libramiento espiritual del dominio del pecado y la muerte por el Redentor Jesucristo. En Hechos 4:11, mire lo que dice Hechos 4:11. En Hechos 4:11, mire lo que dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, hablando de la salvación, es a través del Señor Jesucristo, que es la piedra angular, la piedra reprobada. Gloria al Señor. Ahora, ampliando un poco más también sobre lo que es gracia. Gracia tiene que ver también con favor que uno hace sin estar obligado a ello. Es generosidad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores. Miren el mismo Hechos en el capítulo 15, lo que dice. Hechos 15, versículo 11. Dice entonces: antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. En un concilio que hubo en Jerusalén, está hablando ahí Mateo, que es el escritor de Hechos. Está hablando que antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, ¿qué motivó a Dios para salvarnos? Una pregunta supremamente importante. ¿Qué motivó a Dios para salvarnos? Primero, su grande e infinito amor. En Romanos 5:8, mire lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y en Juan 3:16, el texto clave de la Biblia, que todo cristiano se lo sabe de memoria. Primero, ¿qué motivó a Dios para salvarnos? Su grande e infinito amor. Lo está hablando el apóstol Pablo aquí en esta carta a los romanos, que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 3:16, versículo clave: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son textos claves para memorizar en estas clases. El amor de Dios es tan extenso que la mente humana no puede entenderlo de una manera perfecta, pero sí sabemos que su amor por nosotros fue un amor desinteresado. Fue por gracia, que Él simplemente se despojó, se vació a sí mismo y vino a morir por nosotros en un madero, en una cruz. Por eso es el amor que en nuestras palabras humanas no podemos definir. Solamente en el acto en la cruz nos marcó. Ese acto precioso en la cruz marcó la raza humana, porque Él se entregó a sí mismo por nosotros, por su amor por nosotros. Fue de la manera en que se mostró el verdadero amor de Dios hacia nosotros, dándonos a su Hijo, y su Hijo vaciándose de Él como Dios y viniendo a caminar como persona humana y muriendo por nosotros, porque Él fue 100% Dios, 100% humano. Pero cuando murió en la cruz, murió como humano, porque moría por nuestros pecados. Ese es el regalo de Dios, un regalo inmerecido, porque no lo merecíamos, pero a Dios le plació darnos ese precioso regalo por su infinito amor. Segundo, ¿qué motivó a Dios para salvarnos? Su abundante misericordia. Tito 3:5, mire lo que dice en Tito 3:5. Tito 3:5 dice lo siguiente: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Qué bendición de esa palabra. No nos salvó por obra, sino por su justicia, para que nosotros en Él pudiésemos ser personas nuevas en su amor, en su salvación. No por obras para que nadie se gloríe, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué motivó a Dios
para salvarnos, su grande e infinito amor, su abundante misericordia. Lo acabamos de leer en Tito 3:5 y en 1 de Pedro 1:3. Mire lo que dice, hablando el apóstol Pedro sobre una esperanza viva. Mire lo que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, tuvo compasión del gran mal que esperaba al hombre pecador. Sintió dolor en su corazón y nos dio a su Hijo para que muriera por nosotros en esa cruz. Gloria al Señor. Ahora, pastor, cuénteme, ¿cuánto nos cuesta la salvación? No, mi amado, tú que estás empezando vas a comprender a plenitud que la salvación no cuesta. Al Señor ya le costó mucho, a nosotros no. Nosotros la recibimos es por gracia, por benevolencia, por un regalo inmerecido, no por obras para que nadie se gloríe por algo que usted haya hecho. No, muchos en este momento se autojustifican en sus obras, en lo que hacen, en actos de misericordia, lo que hacen por otros. Pero yo tengo claro que la salvación, mi salvación, fue por gracia. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuánto cuesta esa salvación? No, porque esa salvación es por gracia, o sea que es gratis. Si Dios hubiese exigido una cuota, muchos no podríamos pagarla. Además, la salvación nadie la puede pagar. Salmo 49:6, mire lo que dice. En el Salmo 49:6 veamos que nos dice entonces el Salmo de los hijos de Coré. Veamos que nos dice sobre la insensatez de confiar en las riquezas. Salmo 49, versículos del 6 al 8. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. Es de gran precio y no se logrará jamás. Gloria al Señor. Nunca se puede comprar la salvación porque es un regalo gratuito de parte de Dios por su amor y por su misericordia. Muchos confían en sus riquezas, pero no es así que se obtiene la salvación. Simplemente es aceptarla. Esa es la condición de nosotros, aceptarla en nuestro corazón, y es aceptar también al Señor Jesucristo. Lucas 12:21, mire también lo que nos dice. Lucas 12:21, veamos qué nos dice. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Gloria al Señor, hablando sobre el rico insensato que hace tesoros para sí, pero no hace tesoros para Dios. Ahora nuestra condición, aceptando a nuestro Señor Jesucristo, es empezar a caminar por fe, empezar a caminar en obediencia, empezar a caminar en rectitud delante de Dios, para obtener esa salvación a través de querer vivir ese estilo de vida, ese patrón de conducta del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, ninguna otra cosa material puede comprar la salvación. La gracia impide que la salvación se compre o se gane. La gracia permite que la salvación se reciba. Tremendo, la salvación. De lo que estamos hablando es un regalo de parte de Dios. Es gratuita la salvación. Simplemente abrirle el corazón al Señor para que Él empiece a tomar el control de tu vida. Como lo dice Apocalipsis 3:20. Aquella iglesia, cuando el Señor le habla de esa iglesia, se había involucrado en muchas otras cosas, pero habían sacado al Señor de aquella iglesia. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una iglesia que se creía a sí misma muy rica, que no tenía necesidad de nada. Habían sacado al Señor de la iglesia. Y ahora el Señor está diciendo: estoy tocando la puerta. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿cuánto nos cuesta la salvación? No fue por nuestras obras piadosas que Dios nos salvó. No.
Ya lo leímos en Tito 3:5. En Efesios 2:8 y 9, veamos entonces Efesios 2:8 y 9, miren lo que dice. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. No fue por nuestras obras piadosas que Dios nos salvó, por la fe en Jesucristo, primero. Segundo, cuando se antepone las obras a la gracia, Dios no lo admite de ninguna manera. No puedo anteponer las obras por la gracia de ninguna manera. No es por obra, no es por... miren lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, de la confianza en Dios. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe. Muchos en este momento se justifican. Es que yo ayudo al menesteroso, yo ayudo al afligido. Muchos en este momento se mofan porque están ayudando a muchas personas. Estas son obras de misericordia, pero no por eso yo voy a ganar mi salvación, de ninguna manera. Es un regalo inmerecido de parte de Dios para con nosotros. Entonces no puedo anteponer las obras a la gracia. Dios no lo admite. Isaías 64:6, mire lo que dice. Isaías 64:6, mire lo que dice. Gloria al Señor. Isaías 64:6, mire lo que dice. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mire lo que dice el profeta Isaías. Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¡Qué tremendo! Trapos de inmundicia, como trapos de menstruación está hablando el apóstol, el profeta Isaías. Tremendo. A esa manera nos compara cuando estamos en delitos y pecados. Gloria al Señor. Entonces, tercero, ¿cuánto nos cuesta la salvación? No fue por nuestras obras piadosas. No puedo anteponer mis obras a la gracia de ninguna manera. Entonces el orden es: primero, salvación por gracia, y segundo, buenas obras. Primero, la salvación es por gracia, porque es el regalo inmerecido de parte de Dios para nosotros, como el orden que debe de ser. Y segundo, buenas obras. Efesios 2:10, mire lo que dice. Efesios 2:10, mire lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Entonces, todos necesitamos la gracia de Dios. Claro que sí. Todos necesitamos esa gracia de parte de Dios. Primero, porque todos pecamos. Romanos 3:23. Romanos 3:23, miren lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos esa gracia de Dios. Todos necesitamos entonces esa gracia, porque a través de ella obtenemos nuestra salvación. Y esa gracia es la que nos permite ser salvos, porque todos hemos pecado. Desde que el hombre pecó desde el huerto, de allá viene la inclinación hacia el pecado. Todos necesitamos esa gracia de Dios, porque todos hemos pecado, según el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano, cuando nace, él viene con una inclinación de pecado desde Adán.
Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque no hay justo ni siquiera uno. En ese mismo capítulo 3 de Romanos, versículos del 10 al 12, mire lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¡Qué tremendo! Ahora enfóquese en este momento a la realidad de nuestra situación en el mundo. ¿Cómo está la situación en este mundo? Está completamente pervertido, está en este momento descompensado espiritualmente, emocionalmente, ante el llamado de Dios. Esto es delicado, mis amados. Por eso necesitamos la gracia de Dios, porque todos hemos pecado, porque no hay ni siquiera uno justo delante de Dios. Tercero, porque nuestro corazón está corrompido. Jeremías 17:9, mire lo que dice. Jeremías 17:9, mire lo que dice. Hablando del pecado que está escrito en su palabra, en lo que estaba pasando Judá. Jeremías 17:9, mire lo que dice. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Creador. El que nos formó desde antes de la fundación del mundo es el que conoce en este momento nuestro corazón. La gracia de Dios es hoy manifestada a través de Jesucristo. Primero, si se recibe a Cristo en el corazón, recibe la gracia de Dios. Romanos 5:15, mire lo que dice. Romanos 5:15, mire lo que dice. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Tremendo. Se recibe a Cristo en el corazón, se recibimos entonces la gracia. Como por uno entró el pecado, entonces por uno también entró la gracia, entró la salvación. Ese que murió en ese madero, que derramó su sangre por nosotros, ese don inmerecido, ese regalo de Dios, ese don inefable de parte de Dios hacia nosotros, nos permitió tener acceso al Padre a través de Jesucristo, dándonos esa salvación por gracia. Y segundo, la gracia es manifestada a través de Jesucristo. Segundo, si se rechaza a Cristo, no tiene la posibilidad alguna de ser salvo. Juan 14:6, mire lo que dice. En Juan 14:6, mire lo que dice. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sabemos que en el Evangelio de Juan es donde aparecen los 7 yo soy de Jesús. Y aquí está expresando uno de esos, yo soy. Él está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si se rechaza a Cristo, no hay posibilidad de salvación. Cuando lo rechazamos a Él, no tiene ninguna posibilidad de salvación. Por eso hay que aceptarlo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas. Tremendo esto. Así que, mis amados, les dejo entonces el segundo tema, la salvación por gracia. Sin Jesucristo es imposible que podamos tener la salvación. Por eso Él vino a entregarse por nosotros como ese don de parte del Dios. Por eso dice la Escritura: gracias al Padre por su don inefable de su Hijo, que murió por nosotros para darnos acceso a Él y darnos la salvación. Gloria al Señor. Entonces, Efesios 2:8 y 9. Efesios 2:8 y 9 para terminar. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 2 versículos para memorizar también como tarea, para que lo tengan en cuenta, por favor. Hoy entonces hemos terminado la segunda lección. Espero que haya sido de bendición a tu vida y la ponga en práctica. Y ya tienes claro lo que es la salvación. Entonces, tarea para la lección 2.
Primera tarea. Primero, defina según la lección que es gracia y busque 3 versículos que hablen de gracia. Fácil está esa primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué motivó a Dios para salvarnos? A y B. Y tercero, ¿cree que todos necesitamos la gracia de Dios? ¿Y por qué? Ahí está entonces 1, 2 y 3 para la respuesta. ¿Cree que todos necesitamos la gracia de Dios? ¿Y por qué la necesitamos? Y ahí están entonces los espacios 1, 2 y 3 para que pueda desarrollar su tarea. Así que vaya en un cuaderno haciendo el desarrollo de las preguntas y también trayendo las respuestas para que cuando entonces tengamos la plataforma de tener acceso y tener las respuestas ya en su cuaderno y las pueda responder y nosotros poder entonces ir y teniendo claro los que están fieles, juiciosos en este discipulado. Así que la gracia del Señor permita que a través de Jesucristo llegue a su vida. Dios les bendiga a todos y que la paz del Señor les continúe bendiciendo. Felicitaciones.